Hola amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de día domingo que en los últimos par de meses o tres creo estoy dedicando a personajes extraordinarios o eventos extraordinarios, cosas que se han salido de lo normal, a veces por lo raro y a veces por lo importante. Y cuando se trata de personas es por lo importante, no tanto por lo raro, por supuesto. Y voy a dedicar el programa de hoy a un personaje que estoy absolutamente seguro que lo he tratado en alguna otra oportunidad, pero eso a mí no me preocupa por las razones que les he dado muchas veces. A ver, no asumo que todos ustedes han visto todos mis programas, primero. Segundo, no siempre los hago igual, todo lo contrario. Aunque quisiera hacerlos igual, me salen distintos porque ha pasado el tiempo y yo aprendo cosas nuevas. O he visto otros ángulos, o me he olvidado de algunas cosas, y entonces la versión nueva es incompleta y por lo tanto es distinta a la primera, etc. Y por último, porque las cosas importantes hay que recordarlas, hay que tenerlas presentes, no olvidarlas y perder entonces una oportunidad, como ocurre con este señor que vamos a hablar ahora, de leer su obra. Me refiero a Michel de Montaigne. Algunos de ustedes habrán oído hablar de él. Algunos quizás han leído algo de él, otros no tienen idea, vamos a asumir que ustedes no tienen idea, o que se les ha olvidado quién era este señor, qué es lo que hizo y por qué vale la pena recordarlo y leerlo. Michel de Montaigne nació en Francia en el año 1533. Era una familia más o menos acomodada. Su papá era un humanista muy intenso. El humanismo es ese movimiento cultural, filosófico, a veces medio político, no tanto político en realidad, que venía de Italia y que se había expandido por el resto de Europa y había llegado a Francia. Y entonces muchas personas educadas estaban muy interesadas en estudiar, en leer a los clásicos, a los oradores, a los filósofos, a empaparse en la cultura de la antigüedad clásica, o sea, la cultura griega y romana. Y entonces este papá, este señor, muy fanático de su humanismo y muy deseoso de crear un hijo capaz de estar a la altura, crió a su hijo a Montaigne, nacido en 1533, hablando latín, no francés. Todos tenían que hablar latín, incluso los sirvientes, aunque no supieran mucho latín, pero lo poco que supieran o que les había enseñado el amo de la casa, latín. Así que con eso se crió Montaigne. Obviamente después aprendió francés también, pero latín fue la base de su aprendizaje oral, muy importante, mi amigo mío, porque el idioma que uno aprende en su niñez viene, o todo idioma tiene ciertas estructuras sintácticas, gramaticales y lógicas que en algún grado mayor o menor determinan la manera de pensar. No crean ustedes que el idioma es simplemente un sistema para comunicarse, para decir las cosas como son, darle un nombre a las cosas, no. Moldea la mente en algún grado, moldea la mente. Así que fue importante ese aprendizaje desde niño del latín. Ustedes comprenderán que un niño que lee latín y con un papá como ese es un niño que lee mucho, que se le hace leer mucho, y si sabe latín se le hace leer precisamente a todos estos personajes de la antigüedad clásica que se estaban descubriendo y que se estaban publicando. Ya se había inventado la imprenta, no hacía tanto tiempo, unos 50 años ya, y habían libros, y de seguro que se empapó con muchas lecturas. Así que así se fue formando la mente de este hombre. Ya joven, adulto, trabajó como magistrado, es decir, como juez, y luego como consejero del Parlamento de Burdeos. Quiero aquí explicarles una cosa acerca de los parlamentos. En la Francia monárquica, los parlamentos no eran congresos de representantes para discutir leyes. Se llamaban parlamentos, pero eran en realidad aparatos judiciales. Ahí se trataban casos judiciales. Eran como la última instancia en muchos sentidos. Era muy complicado porque en la Francia monárquica, en la Francia prerevolucionaria, por lo tanto en la Francia que venía del mundo feudal, todas las ciudades, todas las regiones tenían distintos derechos, fuero, estructura, no había una ley pareja. Eso vendría mucho después. Bueno, estuvo ahí,
Pero se latió con todo eso. Él no era hombre para estar desempeñando labores más o menos rutinarias. Y a los 38 años ya había muerto su padre, era el jefe de la casa, de la propiedad, que tenía alguna consideración, la propiedad de los Montañes. A los 38 años renunció absolutamente a todos estos cargos y se metió a trabajar en un torreón que está todavía, y ustedes pueden buscar el Torreón de Montaña en la internet y lo van a encontrar. Era una torre de unos 3 pisos, digamos. En el último piso de este torreón, que por lo tanto era un cilindro, tenía su estudio, su biblioteca. En una biblioteca que tenía, y se conservan, creo, alrededor de 1000 volúmenes, mucho para esa época. Había imprenta, habían libros, pero bueno, no tan fácilmente adquiribles como ahora. Y ahí se metió a trabajar en un género que lo inventó él. El género ensayo, género que ustedes conocen, habrán leído ensayos de muchos autores, lo inventó Monsieur Michel de Montaigne. El ensayo, o sea, algo que se ensaya, algo que no se presenta con la seriedad formal y la convicción de un tratado, de un texto, de una teoría, sino que es un ensayo, un intento, los essais. Y se dedicó a trabajar en los ensayos. ¿De qué trataban estos ensayos, básicamente? De él a propósito de cualquier otra cosa. Montaigne nunca tuvo la ambición de presentar, de ofrecer, porque no lo tenía, además no creía en eso, un sistema filosófico, una visión, una doctrina, una teoría de algo, de todo, de alguna cosa. Él era muy escéptico. Él pensaba, por así decirlo, al correr de la pluma. Y en ese tránsito de la pluma por el papel, a propósito, y ya les voy a mostrar la serie de temas increíbles que trató, a propósito de cualquier cosa. Y se ponía si ustedes quieren, a divagar, a pensar sobre la marcha, tratando en el fondo de descubrirse, y así lo dice desde los primeros ensayos, a sí mismo. ¿Quién soy yo? Ese quién soy yo a través de lo que pienso sobre las más distintas cosas. Pero era un tipo, repito, escéptico, que no se le habría ocurrido ni por un momento pensar que tenía una teoría de nada. Y de hecho su frase, digamos, definitoria de sí mismo, su mantra, era ¿qué sé yo? ¿Qué es lo que yo sé? ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo que sé? Pregunta, como pregunta. Entonces, cuando uno está leyendo los ensayos de Montaigne, es como estar con una persona inteligente, sabia, que está conversando sobre un tema, que no está poniendo una teoría, que no está dando una lección de ninguna cosa, sino que está pensando en voz alta, en este caso pensando por escrito, lo que se le va ocurriendo en un momento dado, al punto que en un ensayo que parte con una idea más o menos sobre algo, en el curso del ensayo la puede haber cambiado completamente al final. Su pensamiento es fluido, su mente es fluida. No creía en los sistemas. Pensaba, como buen escéptico, que la realidad es demasiado compleja, y no solamente es compleja, sino que es cambiante, que es peor todavía. O sea, usted puede acertar hoy día cómo son las cosas, pero esa teoría o esa idea ya no funciona mañana porque cambió completamente. El mundo es móvil, evanescente, sinuoso, fluido. En ese sentido, Montaigne es un continuador en el siglo XVI de los escépticos griegos de los siglos I, II, III después de Cristo, Pirrón y otros escépticos, que decían no se puede saber nada porque no hay nada concreto de lo cual se pueda saber algo. Usted sabe algo de esto y esto del cual sabe algo mañana se convirtió en esto otro. Entonces, en el espíritu de Montaigne había duda permanente y por lo tanto su pensamiento era fluido. Jamás decía esto es así, así va a ser, sino que opinaba, por así decirlo. Opiniones que en muchos casos pueden ser right on target, o sea, estar definiendo perfectamente una cuestión. Pero aunque así fuera, él no lo consideraba de esa manera.
Ok, parece que estoy más o menos acertando como es, pero quién sabe realmente cómo puede cambiar esto mañana, cómo puede ser esto mañana, cómo puedo yo pensar, qué otros ángulos puedo ver. Por el momento creo esto, pienso en esto, pero no estoy del todo seguro. Esa era Montaña. Piensen ustedes una cosa muy interesante que hace particularmente extraordinaria una persona así, como Montaña, por las razones que le voy a dar apenas me haga cargo del primer bloque comercial, amigos míos, que consta de el suplemento Vito, para empezar. No se olviden del suplemento Vito. Esto es para sus mascotas. El suplemento Vito es un producto que usted agrega muy poquito, una cucharadita, al pellet común y corriente, o a lo que sea que le dé a su mascota, y ese alimento o ese pellet se convierte en algo mucho más potente desde el punto de vista de las vitaminas, suplementos minerales, y su mascota va a estar en mucho mejor estado de salud, mucho menos visita al veterinario, mucho menos alarmas cuando uno lo ve botado al animal, apenas mirando así, uno dice, ¿qué le está pasando? Como no pueden hablar, no nos pueden contar. Eso es lo que les pasa a los que tenemos mascotas. No sabemos qué le pasa. Lo único que sabemos es que está inmóvil, que no se mueve, que no quiere comer, entonces uno se empieza a angustiar y lo lleva al veterinario. Bueno, eso le va a pasar mucho menos con el suplemento Vito, que usted obtiene fácilmente o en el sitio www.vito.cl o en cualquier, prácticamente en todas, en algunas no, pero casi en todas las mascoterías tienen este producto. Continúo con Oxibiota, que ya conocen, un polvito que se mezcla con agua y al cabo de un rato, digamos media hora, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted elimina, no tapa, elimina los malos olores. ¿Por qué? Porque esas bacterias que usted crió, cuando las vierte allí donde están saliendo malos olores, pongamos por ejemplo el fregadero de la cocina, o en el jardín, está lleno de materia orgánica, por supuesto, usted lo ha espolvoreado, lo ha vaporizado. Bueno, estas bacterias que usted creó destruyen, matan, aniquilan, se comen a las bacterias anaeróbicas que inician la descomposición orgánica, que es la causa directa del mal olor. Entonces esto va a la raíz del problema. Por eso lo están usando muchos restaurantes, donde hay mucha materia orgánica, obviamente, en casinos de corporaciones, de organizaciones, donde se le sirve almuerzo al personal, qué sé yo, en muchas casas, la mía, por ejemplo. Ojo con las segundas viviendas, donde para peor, muchos baños no tienen alcantarilla, un pozo séptico. ¿Para qué le doy detalle? Eche ahí el producto. Con los calores, el asunto de los malos olores es peor, porque las bacterias anaeróbicas se reproducen mucho con el calor y descomponen todo lo que pillan. Ya. Continúo con María Inmobiliaria y Floripá, un grupo de corredores inmobiliarios chilenos, pero que están trabajando en Florianópolis, en Brasil. Es una ciudad muy bonita, un balneario que está experimentando un boom inmobiliario. Eso significa que usted compra una propiedad allá y no va a tener ningún problema en arrendarla al precio que usted quiera o venderla a un precio mucho más alto después, porque eso es lo que está ocurriendo. Las rentabilidades son groseras, 30-40%. Entonces, aproveche esta oportunidad, vaya a Florianópolis, contáctese primero que nada con estas personas, María Inmobiliaria y Floripá. Ellos lo van a atender en Florianópolis, lo van a llevar a ver todo lo que tienen en su carpeta, le van a facilitar la compra, los trámites que son más sencillos en Brasil que acá, y usted va a tener una tremenda inversión. Y termino este bloque con los galpones BIM.com, una empresa de ingenieros calculistas que se dedican a diseñar y calcular galpones industriales, de bodega, de lo que sea, más bien grandes, que necesitan hacerse bien calculados, porque un galpón no es cualquier cosa. El galpón suena como un cobertizo, como cualquier payasá, pero la verdad es que tienen que resistir factores, digamos, de deterioro mayor que un edificio común y corriente, porque son de metal. Está el tema de la corrosión, está el tema del viento, están al aire libre, literalmente es como una vela. Si hay un temporal y no está bien calculado, sale volando el galpón o se rompe. Todo eso usted lo evita poniéndose en manos de galponesbim.com, que ya han calculado y diseñado más de 500 galpones en Brasil, en México y en Chile. Ya están mis perros ahí gimiendo. Bueno,
Es muy interesante la figura de este escéptico, porque le tocó vivir en un periodo en Francia donde imperaba el fanatismo y la imbecilidad, que está siempre asociada al fanatismo, y la violencia, que está asociada a la imbecilidad y al fanatismo. Las guerras religiosas en Francia, mezcladas de una manera perversa con conflictos políticos entre podríamos decir, la fronda aristocrática y la monarquía. Entonces, católicos y protestantes, en su versión francesa, cuando podían se mataban mutuamente, habían matanzas, habían verdaderas batallas campales. Bueno, la historia de Francia del siglo XVI es muy complicada y muy jodida por eso. Y en medio de todo este desparrama, en medio de estas luchas, ahí estaba este caballero, indiferente en su torreón, todas las puertas abiertas, escribiendo sus ensayos. Nadie nunca lo tocó. Hay personas así, no están ni con el Dios, ni con el demonio, están como flotando y nadie se atreve a tocarlo, nadie se decía tocar a un hombre así. Nadie lo agredió jamás porque él era católico, de labios para afuera por lo menos, siempre se cuidaba mucho para no ser perseguido religiosamente en alguna parte si venía a cuento, no mucho, muy poquito, si venía a cuento sacar a relucir a Dios, pero uno adivina que era escéptico en eso también. Digamos, todas sus explicaciones y todos sus pensamientos dejaban de lado el tema de divino, no estaba explicando las cosas con milagro. De vez en cuando así un poco a la fuerza, decía, y bueno, y Dios, qué sé yo, y yo soy católico. Pero muy poco, en todos los ensayos que son, ya les voy a mostrar algunos libros, muy poco. Entonces, pero no lo tocaron, nunca lo tocaron. Y cuando publicó sus ensayos, fue grito y plata de inmediato. Le hizo tilín a mucha gente con un espíritu también racional y escéptico como Montaigne, que no se habría atrevido, o no habría podido, o no habría tenido el talento, o no habría tenido el tiempo para escribir los ensayos. Pero cuando los leyeron, los que escribió este caballero, digamos, rayaron la papa. Entonces, y hasta el día de hoy se sigue editando Montaigne. Ya les voy a explicar por qué es tan válido a pesar de que sus cosas fueron escritas, digamos, a partir de la mitad más o menos, un poquito más, del siglo XVI. Estamos hablando de 4 o 5 siglos para atrás, amigos míos. Se van a cumplir, poco en unos años más. Medio milenio que nació Montaigne y sigue vigente. Y es encantador. Es encantador como piensa. Cuando uno va leyendo sus ensayos sobre las más diversas cosas, como les voy a mostrar, y uno es como escuchar a una persona entretenida, inteligente, que empieza a razonar una cosa y luego agrega otra y hace una derivada, porque es un hombre de extrema cultura, todo lo que había leído, y cita a los griegos y cita a los romanos, y sigue su curso, y uno va, digamos, muy entretenido con este caballero. Y era un hombre, digamos, bastante... No era un hombre frío, era un hombre escéptico, pero eso no significa que no tuviera su corazoncito. Tuvo una amistad con un caballero que murió, Etienne de la Boétie, una amistad muy fuerte con esa persona, no nada homosexual ni nada, una cercanía muy grande con el espíritu de uno con otro, eran como hermanos siameses. Murió este hombre, Etienne de la Boétie, y nunca se consoló de eso, que fue como que se hubiera muerto la mitad de él, decía. Tuvo también una relación que aparentemente llegó a sus últimas consecuencias, como dirían, con una dama joven, muy joven, que fue después, era una chica muy habilosa, que una vez que murió Montaigne se dedicó a preservar, a publicar la obra de Montaigne, a hacer un poco como de albacea literario de Montaigne. O sea, tuvo ahí un cuento con una niña. Bueno, estuvo casado también, Montaigne, era heterosexual. Así para que no, cuando digo que tuvo una amistad muy íntima con Etienne, entiendan que fue una amistad espiritual, nada más. Estas cosas hoy en día hay que aclararlas, antes no era necesario, pero hoy día sí. Bueno, en un hombre así, capaz de amar, capaz de todo, pero sin pasiones desaforadas, había una cosa que detestaba, digamos, con fuerza, y era, como ustedes podrán imaginar, a los fanáticos. A los fanáticos no los toleraba. Y estaba rodeado de fanáticos. Francia estaba repleta de fanáticos. El fanático es un hombre de mente estrecha. Lo contrario de un escéptico que no pone la fe en ninguna idea. No pone la fe en ninguna teoría. Piensa que todo es vago, difuso, cambiante.
En cambio, un fanático cree que un cuerpo determinado de ideas, una doctrina política o religiosa es la verdad revelada y detesta a quienes están contra esa verdad revelada que él quiere imponer en el mundo real. Quiere que todos se conviertan a su doctrina y eso lo lleva tarde o temprano a la violencia. Se ha visto tantas veces en la historia. Entonces había mucha violencia. Pero a él no le importaba. Le gustaba viajar, hizo algunos viajes que tiene notas, escribió sobre eso, creo que viajó a Italia. Le gustaba de repente subirse en el caballo, a su caballo, y dejaba que el caballo fuera donde se le diera la real gana. Entonces los que lo acompañaban, los sirvientes, qué sé yo, decían, bueno, pero ¿a dónde vamos? No, o sea, no vamos a ninguna parte. El viaje está acá dentro de mi cabeza. Mientras se movía el caballo, de repente iba para acá, de repente iba para allá, a lo mejor no se alejaba ni 1 kilómetro de su torreón. Él iba meditando, él iba mirando. No necesitaba cambiar de lugar. Su torreón era suficiente, sus libros eran suficientes para viajar al infinito. Pero de repente, quizás para respirar, para mover un poco el cuerpo, se subía un caballo, pero el caballo él no tenía un objetivo fijo, ni en sus viajes ni en su pensamiento. Dejaba que el caballo fuera donde se le ocurriera. Y ustedes saben, cuando un caballo usted lo deja que vaya donde se le ocurra, lo que hace muy pronto es volver a su pesebrera. Lo sé, porque yo en eso pareció montaña. Cuando me obligaban, en un campo que manejaba mi padre, a subir al caballo, el canelo se llamaba. A mí, en primer lugar, me parecía una lata esto de estar cargando a un caballo, un animal, con mi peso, cuando yo podía caminar. Pero lo dejaba, y el animal pronto un poco volvía conmigo, yo feliz que volviera, pero no me interesaba moverme mucho. Bueno, Montaigne no se interesaba mucho en ir de aquí para acá o de acá para allá. Era simplemente el moverse un poco y volvía a su torreón. Y ahí escribía. Y un hombre muy honesto consigo mismo. Cuando empezó a tener problemas con su sexualidad, lo tocaba el tema abiertamente. A él no le importaba ninguna de esas cosas. No. Era intelecto. Intelecto que duda, intelecto que piensa, intelecto que está dispuesto a pensar un día así y al otro día así, según las nuevas circunstancias, según los nuevos hechos que se van presentando. Bueno, yo les voy a mostrar algunos libros. Ustedes pueden encontrar a Montaigne en todos los idiomas que quieran, en todas las bibliotecas del mundo. Iba a ver si estaban en las bibliotecas, en librerías chilenas, pero después dije, no me voy a dar el mal rato de darme cuenta que no están en ninguna. Pero no cuesta nada encontrarlas en Amazon. Por ejemplo, yo partí conociendo a Montaigne en una colección, que son varios tomos, que les muestro uno nada más, una colección maravillosa que yo no sé si existe, las 100 obras maestras de la literatura y el pensamiento universal, editadas bajo muy chica la letra, bajo la dirección de Pedro Enrique Sureña, que era un gran literato español. Están ya café las páginas, es muy viejo, esto lo debo haber leído a los 14 o 15 años. Y ya les voy a mostrar los tipos de ensayos que hacía. Muchos años después, ya viejón, debe haber sido cuando tenía unos 60 años o 65 años, o sea, unos 10 o 15 años atrás, leí las obras completas en esta versión de Penguin en inglés. Y me lo mamé completo. Los completos ensayos de Michel de Montaigne, traducidos por el señor Screech. Muy buena traducción. Y esta misma edición creo que está en Amazon. Y no hace mucho, el año pasado, o antepasado, 1 año o 2 años atrás, finalmente me decidí a comprarlas en su original. Aquí están en francés, las obras completas. Complicado, porque el francés del siglo XVI no es exactamente como el francés del siglo XXI. Entonces hay que trabajar bastante, se hace un poco, pero al menos uno captura aquí el espíritu, la fragancia, el aroma del pensamiento con más precisión que en inglés. Ahora, si uno tiene que buscar una traducción, yo creo que para los que no quieren leer en francés, hay traducciones con el francés moderno también, dicho sea paso, pero si usted no quiere o no sabe francés, pero sí inglés, yo le recomiendo que busque las traducciones en español, porque el español es un idioma hermano, parecido al francés. Son idiomas de raíz latina, los dos, el inglés no. Entonces el castellano
permite una traducción más ajustada al espíritu original de Montaigne que el inglés, por bueno que sea el traductor. El inglés es un idioma con una estructura distinta, no es un idioma latino. Tiene muchas palabras que vinieron del francés, pero palabras, las estructuras, bueno, cualquiera que sabe inglés sabe eso, es otro idioma. Entonces, la traducción... entonces, miren ahora los temas, para que vean ustedes la versatilidad de este fulano. Vamos a ver, y encuentro aquí por ejemplo, de lo útil y de lo honroso. Y pone millones de ejemplos históricos del arrepentimiento, de 3 comercios, no me acuerdo cuáles eran, de la diversión, sobre unos versos de Virgilio, de los coches esos tirados por caballos de esa época, de la incomodidad de la grandeza, del arte de platicar, de la vanidad. Bueno, tengo otros libros donde hay un montón de ensayos más. Veamos acá si tengo también la lista en esta traducción al inglés, porque como les digo, en francés cuesta un poquito más traducir ese francés un poquitito coruscante. Miren ustedes la cantidad de temas. De las recompensas del honor, del afecto de los padres por sus hijos, de la armadura de los partos, cómo combatían. Una apología de Raymond Sebon, un libro, uno de los ensayos más largos, el más largo creo, muy interesante, donde está toda su teoría o su visión, su opinión sobre el escepticismo, de la presunción, de la libertad de conciencia, contra la indolencia, de malos medios que conducen a un buen fin, de la grandeza de los romanos, de la cobardía, madre de la crueldad. Hay una estación para todo, de la virtud, de la rabia, qué sé yo. De observaciones sobre los métodos de Julio César para guerrear, del arrepentimiento, de la diversión. Bueno, esto ya lo dije en castellano. Toda clase de temas, todos interesantes, todos vigentes, son temas que tienen que ver con la vida de la raza humana de todos los tiempos. Obviamente, pues ustedes se habrán dado cuenta, es evidente. Pero además la manera como lo enfoca, aquí no viene una teoría de la vanidad, una teoría de esto, una teoría de la rabia, es un divagar inteligente. No dice la rabia es esto, sino que empieza a dar ejemplo y saca situaciones de personajes que se enrabiaron y dejaron la crema, sacadas de un clásico griego romano, y luego vuelve al presente de él, por supuesto, y así va y avanzando como cuando se subía a su caballo y lo dejaba. Entonces, en este caso, el caballo es su propia mente, y va para acá y va para allá, lo más entretenido que hay. Amigos míos, yo les recomiendo que busquen los ensayos de Montaigne. Yo no sé si los puede conseguir en alguna librería, capaz que sí, espero que sí. Hay algunas librerías muy buenas en Santiago, por lo menos. No voy a dar los nombres porque no me acuerdo simplemente, pero me consta que hay 2 o 3 librerías que tienen cosas que en las librerías comunes no hay. Pero si no, vayan a Amazon y van a encontrar en español, en inglés, en francés, en hebreo, en ruso, en todos los idiomas, en alemán, en el idioma que usted quiera leerlo. En francés del siglo XVI, en francés del siglo XXI, todos los franceses del mundo. Permítanme contarles antes de continuar de Mr. Transfer, esta empresa de transporte de personas desde la costa de Valparaíso, desde Viña, Valparaíso, etcétera, al aeropuerto Santiago principalmente, pero pueden haber otras destinaciones si usted quiere, y viceversa, y de regreso. Una empresa que pone unos vehículos cómodos, grandes, donde caben 6 personas, uno puede estirar las piernas, conducidas por pilotos profesionales, conductores profesionales que son cuidadosos, prudentes, el vehículo es cómodo, están en el lugar y a la hora en que usted los pide. No importa dónde usted viva y a qué hora lo pida, ahí va a estar el vehículo esperándolo para llevarlo a donde usted quiere. Y no importa a qué hora usted llegue al aeropuerto de un viaje a lo mejor a las 2 de la mañana, ahí va a estar el vehículo esperándolo para llevarlo a su casa. Yo he probado el servicio, es muy bueno y tiene una gracia adicional. Su casa matriz está en Viña del Mar, la ciudad del Everton. Bueno, amigos, Mr. Transfer. Continúo con el arquitecto Diego Sándor, que los está esperando en la región de los lagos para construirle o remodelar con el estilo único de Diego y con su compromiso a que las cosas queden como él
las planeó y usted las aceptó porque él se mete en la construcción desde el primer día, cuando están instalando el radier, que es lo primero, hasta cuando le entrega a usted la llave. Sigo con Rosa Bergamota. rosabergamota.cl, una empresa chilena que fabrica artículos de tocador con puras sustancias naturales, champús, acondicionador, cremas para el cuerpo, para la cara, rolón, fragancia, todas ricas, todas muy agradables, y están disponibles en el sitio de ellos, rosabergamota.cl, o también usted los puede encontrar en la cadena de farmacia Noft. Y termino con MKI Industrial, una empresa de marketing para empresas industriales, para industria, que hace mucho más que poner anuncios, hace todos los procesos de marketing necesarios para que efectivamente usted venda su mercadería. Eso es lo que usted quiere, ¿no? Vender. Bueno, ellos hacen el trabajo para vender, para que usted venda su producto allí donde hay una demanda. Para que no solo conozcan su producto, sino que se lo compren. mki.cl, ahí los ubica. Bueno, yo he leído, como ustedes ven, de cabro chico, un poco más ya viejón y ahora más viejo todavía, a Montaigne, y lo voy a seguir leyendo, porque este es el tipo de autores que usted los puede releer todas las veces que quiera. Aunque incluso se acuerde perfectamente, yo me acuerdo perfectamente de, no todos, pero de muchos de los ensayos de él, pero por eso mismo los quiero releer a veces, porque quiero como pasar de nuevo, como cuando uno ve una película de nuevo, que se la sabe de memoria, pero le gusta verla de nuevo, lo disfruta igual. Me pasa con los ensayos y a usted le va a pasar exactamente igual. Michel de Montaigne, un hombre del siglo XVI, cuya voz se puede escuchar con agrado en el siglo XXI y se va a seguir escuchando con agrado después que nosotros nos hayamos muerto en el siglo XXII, XXIII, XXIV y XXV, y así siempre, porque trata de temas que son eternos. Bueno, algunos no, como los coches, pero hasta cuando habla de cosas que ya no están vigentes, como las carruajes tirados por caballo, lo hace de tal manera, con tantas derivadas, con tanta gracia, con tantas citas, que resulta entretenido igual aunque usted no se haya subido en su vida un carruaje. Así es que, amigos, yo les recomiendo encarecidamente, fervorosamente, que se den el gusto de leer a Michel de Montaigne. Los está esperando. Y no olviden, si ustedes quieren saber más detalles, quieren ver cosas de él, bueno, en Wikipedia hay mucha información. Ustedes pueden ver imágenes del Torreón, donde trabajaba. Ahí se encerraba todo el día prácticamente, salvo cuando se subía al caballo a darse una vuelta por ahí. Ahí vivía nuestro amigo Michel de Montaigne. Y con eso, estimados amigos, termino el programa de este día domingo. Espero que me hayan acompañado. Si me acompañaron y les gustó el programa, marquen el dedito para arriba, el pulgar hacia arriba, nos ayuda mucho. Usted le toma un segundo y para nosotros nos beneficia económicamente a todos los youtubers cuando la gente dice me gustó el programa. Aunque sea 5 centavos más, pero cada centavo nos sirve porque es nuestro único ingreso. Así que el pulgar para arriba si le gustó el programa. Y si no le gustó, por lo menos no ponga el pulgar para abajo. Simplemente insúlteme si quiere en los comentarios, pero no ponga el pulgar para abajo. No sea malo. Ya, estimado amigo, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos el lunes.